Carta de renuncia a ser testigo de Jehová. Estimados señores, yo he sentido la inclinación de aprender sobre Dios desde los 8 años, y desde esa edad, por mi cuenta, leo la Biblia, porque creo firmemente en las palabras de Romanos 1:20. No hay forma humana de negar la existencia de nuestro Creador, así como en las palabras de Jesús, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Sin embargo, he descubierto la manipulación, mentiras y opresión de esta religión, que se vale de personas de buen corazón que desean agradar al Dios Todopoderoso. Por eso, decido renunciar a ser miembro de su organización para siempre. Algo que contaré más adelante me hizo reaccionar e investigar. Para empezar, 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios, y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús. Sin embargo, el cuerpo gobernante se atreve a dar esta explicación de algo que se entiende solo. Juzgue usted mismo. Por consiguiente, en 1 Timoteo 2:5-6, no se usa mediador en el sentido amplio que es común en muchos idiomas. No se dice ahí que Jesús sea mediador entre Dios y toda la humanidad. Más bien la referencia es a Cristo como el mediador jurídico o procurador de nuestro pacto. Preguntas de los lectores, biblioteca en línea, Watchtower. Utilizan una parábola o ilustración de Jesús, la convierten a su conveniencia en profecía, para justificar que ellos son el único medio que Jesús utiliza en la tierra, basándose en Mateo 24:45, y hasta le pusieron fecha a ese nombramiento, 1919, donde dicen que Jesús vino, pero de manera invisible, donde solo ellos se dieron cuenta. Muy conveniente, claro. Mateo 24:36. Además, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Queda muy claro en los textos mencionados que Jesucristo es el único mediador o camino que Dios nombró y que la verdad está en la palabra de Dios, las Escrituras, no en una organización. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos, en ningún registro bíblico aparece que les instruyera para establecer una religión, ni siquiera un local. Más bien, ellos se reunían en casas particulares, lo que coincide con Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Para que así, como dice Hebreos 10:25, al no dejar de reunirse, siguieran animándose unos a otros. Otro punto, es bien sabido que el cuerpo gobernante nos dice, vez tras vez, que su organización es la verdad, la única religión verdadera. No tengo ni que hacer referencia a publicaciones. El diccionario de la Real Lengua Española define verdad como propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna. Y el libro Perspicacia tomo 2 la define como aquello que es firme, digno de confianza, estable, fiel, un hecho veraz o establecido. Ni hablar de las muchas actualizaciones en sus entendimientos de fechas y textos bíblicos. Ahora bien, ¿por qué Jeffrey Jackson, miembro actual del cuerpo gobernante, no afirmó que ellos dicen que son el único medio que Dios usa en la tierra? Ante la corte, bajo juramento y evidencias en video, se le preguntó: ¿se ven ustedes como los únicos voceros de Jehová Dios en la tierra? Respuesta audible de Jeffrey Jackson en 2015 ante la Royal Commission Australia. Sería muy presuntuoso decir que nosotros somos los únicos voceros que Dios está utilizando. Dicho sea de paso, se les citó allí para que respondieran sobre 1006 casos de abuso infantil denunciados desde 1950 en la Organización de los Testigos de Jehová en Australia, muchos de los cuales han sido ocultados y mal manejados, a lo cual Jeffrey Jackson admitió la existencia de los mismos ante la corte y en 2019 sacan un artículo sobre el abuso de menores,
donde el cuerpo gobernante califica a estos depravados sexuales, criminales, pederastas, como simples pecadores, a lo que solo se les censura o expulsa, como bien sabrán los ancianos que tienen el libro Pastoreen el rebaño. El artículo sí es abierto al público, donde se hace pensar a las víctimas que denunciar este crimen sería manchar el nombre de Dios. Claro, para que no salga a la luz pública y afecte a la corporación Watchtower. Watchtower, 19 de mayo, páginas 8 a la 13. El amor y la justicia ante la maldad. Ahora, más de 13 años después, es que llego a entender el porqué de la insistencia en que no busquemos información fuera de la www.jw.org o de sus publicaciones, e incluso se nos ha predispuesto en contra de los medios de comunicación para que desconfiemos de lo que dicen porque temen que nosotros descubramos sus mentiras, fácilmente comprobables, en infinidad de fuentes documentadas a nivel internacional, como su unión a la ONU por 9 años, de 1992 al 2001. ¿Sabías esto? Tanto es así que a las personas como yo que deciden investigar a la Watchtower, a la organización que le hemos dedicado años de nuestra vida y esfuerzos, se les denomina apóstatas. Ahora bien, ¿qué significa esa palabra? Perspicacia tomo 1 dice: el término griego correspondiente se deriva del verbo aphistemi, que significa literalmente apartarse de. La forma sustantiva tiene el sentido de deserción, abandono. RAE, dicho de una persona, abandonar públicamente su religión. No obstante esta definición, se nos ha manipulado para que entendamos que quien se aparta o investiga su organización está en contra del mismísimo Jehová Dios, que es como un hereje de la Iglesia Católica. Para los testigos de Jehová, un apóstata es sinónimo de Satanás. Así lo hacen entender, aunque la definición en su publicación diga otra cosa. Yo he citado textos muy conocidos y básicos, porque noté que textos sencillos han sido manipulados para convencernos. Imagínese qué no se hará con el resto de la traducción de la Biblia. Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Reina Valera, 1960. Esta es una muestra de hasta qué punto el nivel de manipulación psicológica ya está siendo descarado. La Atalaya, edición de estudio, julio de 2021. ¿Cuántos discípulos ven en esta portada? ¿Coincide con lo que dice Hechos 1, 23 al 26 o Mateo 10, 2 al 4? ¿O acaso coincide más la cantidad de la imagen con el número de miembros del cuerpo gobernante? ¿Cuál es la idea subliminal que quieren transmitirte? Fuente: el papel del esclavo fiel y prudente. Estas son solo algunas de las cosas que he descubierto y en las que he reflexionado. Es impactante el nivel de miedo, terror que sienten los hermanos de expresar sus dudas, porque es razonable pensar que no solo yo tuve dudas de la organización durante años, ya que no nos atrevíamos porque se nos hace pensar que las dudas son un síntoma de debilidad espiritual o de que somos hasta utilizados por Satanás. Repasemos el caso de Abraham, Génesis 18, 22 al 33, y el profeta Habacuc, Habacuc 1, 3 al 4. Ellos cuestionaron a Jehová Dios y gracias a eso su fe en él se fortaleció. Otro dato: la Watchtower critica mucho a las otras religiones porque atemorizan a sus feligreses con el infierno, pero ellos, oh sorpresa, hacen lo mismo con Armagedón. Solo hay que razonar en eso. También buscan desprestigiar a quien decide salir de su organización. Hacen todo lo posible por darle muerte social a la persona, para que su corporación quede como santa. Ahora bien, ¿prohibió Jehová Dios a sus siervos que expresaran sus dudas o incluso su disgusto ante las cosas que veían? ¿Los condenó o expulsó de la nación por hacer eso? He llegado a la siguiente conclusión: nadie tiene el copyright de Dios, ni del uso de las traducciones de la Biblia. Las religiones son una trampa y una estafa de los hombres. Jeremías 17:5,
Mateo 6, 5 al 8, Hechos 20, 29 al 30, Juan 14, 16, Mateo 28, 20. Se puede servir a nuestro Creador y seguir obedeciendo lo que dice su palabra, de acuerdo a lo que sí es cierto, con la compañía independiente de personas que deseen obedecerle por igual, que sean buenas asociaciones, no por un título que da una organización mentirosa y manipuladora, sino por las buenas cualidades que refleje desde el corazón. Me bauticé en... He estado en 3 congregaciones en total durante esos años de mi vida. Sin contar el tiempo como estudiante, estuve años sirviendo como precursora regular en 2 congregaciones hasta la fecha, participando en varias construcciones y dedicando parte de algunas vacaciones a servir en lugares de necesidad por mi cuenta. El motivo de esta explicación es para hacer comprobar que durante todo ese trayecto nunca he tenido un roce con ningún hermano y mucho menos se me ha señalado por faltas de acuerdo a lo que enseña la Biblia. Quiero agradecer a las buenas personas que tuve la oportunidad de conocer en estos años, muchos sinceros, personas de buen corazón, con un gran deseo de agradar a Jehová Dios. He decidido no mencionar sus nombres, aunque quisiera, por temor a que se tomen represalias contra ustedes. Al recibir esta información, no es necesario responder, y si nos vemos en la calle, pierdan cuidado, que yo entiendo y respeto las normas que dicta la Watchtower, aunque una persona no cumpla lo que dice. 1 Corintios 5:11, 1 Corintios 6, 9 al 10 y Revelación 21:8. Atentamente,